Capítulo 2. ¿Estoy soñando ahora mismo? Se tragó la escama de Nereida, perdió el conocimiento, luego, cuando abrió los ojos, de repente se encontró en un lugar del pasado. Obviamente, Opelia sabía dónde estaba. ¿Cómo podía olvidarlo? Un hombre de cabello negro estaba de pie debajo del candelabro, donde brillaba como un cristal, incluso más brillante que la luz. En ese momento, él fue la primera persona que llamó su atención en medio de esta reunión aburrida y monótona de la alta sociedad. Y no fue difícil saber quién era. Escuché que el gran duque de Ronen odia los banquetes. El emperador pidió su presencia seriamente, y se rumorea que este gran banquete se lleva a cabo solo para invitarlo. Desde cierta distancia, los oídos de Opelia se aguzaron ante la conversación de las damas que se tapaban los labios con sus abanicos. ¿Debería ir a hablar con él? No tendremos otra oportunidad de encontrarnos con él de nuevo. Si quieres convertirte en la gran duquesa, olvídalo. Si no eres una princesa imperial, entonces no tienes suerte. Bueno, depende de qué princesa. Si se casa con una princesa, ¿no debería ser la segunda princesa? Tenían razón. El emperador tenía más de 1 o 2 hijos, pero no eran iguales. Algunos fueron atendidos adecuadamente en la familia imperial, mientras que otros ni siquiera pudieron disfrutar de la misma luz a pesar de que se los considera estrellas del imperio. En comparación con la segunda princesa imperial, cuya madre era la emperatriz, había una niña imperial que se consideraba incluso menos que la hija de un humilde aristócrata. En este caso, era Opelia. Si ni siquiera tienes un palacio como la primera princesa, entonces es una historia diferente. Escuché que la están echando. Yo también lo escuché. Hacia el este. Parece que se va a casar con el marqués. Se le otorgó el magnífico título de primera princesa imperial simplemente porque nació primero, pero nadie la respetó porque era una hija ilegítima. Opelia Mileset. A medida que se acercaba a la edad adecuada para contraer matrimonio, era probable que la expulsaran en un matrimonio político, pero nadie estaba dispuesto a aceptar una hija ilegítima. Le habían dado el nombre de la familia imperial solo porque no tenía a dónde ir, y fue nombrada inspectora y se le ordenó viajar por los territorios circundantes. Si mirabas de cerca a la familia imperial, estaba claro que Opelia, cuyo valor era solo la mitad de una princesa, fue enviada a los señores del feudo que eran un dolor en el cuello del emperador para que no armaran un escándalo. Y si era lo suficientemente afortunada, tal vez uno de esos nobles aceptara a Opelia como novia. En pocas palabras, la habían abandonado. Así que cualquiera podría mencionar fácilmente el nombre de Opelia y reírse de ella. Gracias a esto, desde que Opelia había alcanzado la mayoría de edad, no pasaba mucho tiempo en el palacio. No fue hasta ahora que regresó cuando personas extranjeras de importancia llegaron a la capital. Opelia conoció a Ian por primera vez en este banquete. A decir verdad, era exagerado decir que se conocieron. Ian estaba rodeado de mucha gente bajo ese candelabro brillante, y Opelia estaba fuera de esta multitud solo escuchándolos hablar de él. Pero definitivamente había un recuerdo significativo. Era como si estuviera en un mundo diferente al mío. Es lo que pensaba. Ella no lo volvería a ver de todos modos, por lo que rápidamente se olvidó de él, luego pasó al siguiente lugar que necesitaba inspeccionar. Hasta que volvió a encontrarse con Ian en la costa del Adén. Entonces, aunque era la primera vez que se reunían oficialmente en la costa, el primer recuerdo de Ian de Opelia fue en este banquete. Lo había olvidado. Nunca pensó que volvería a recordar. El interior de su boca tenía un sabor amargo. ¿Era esta una alucinación creada por la escama de Nereida? No quiero tener este tipo de sueños. Y ni siquiera se sentía como una alucinación o una ilusión. Era demasiado vívido. La monotonía del salón de banquetes, la falda de su vestido rozando sus piernas. Además, odiaba haber visto la vívida imagen de Ian brillando bajo el candelabro. Mirarlo así le recordó la vez que lo amó de todo corazón. No, recordó cuando creía que lo amaba. Esos días inmaduros de tomar su mano y soñar con la felicidad. Era como un cuento de hadas. El príncipe y la princesa de un libro de cuentos de hadas que leyó en secreto cuando era joven. Se conocieron, superaron muchas dificultades juntos, se casaron y vivieron felices para siempre. El tutor, designado para Opelia por la familia imperial, le dijo que estudiara historia o más vocabulario en lugar de perder el tiempo en cuentos de hadas.
Pero en ese momento, los únicos libros que leyó de adelante hacia atrás, y de nuevo, fueron esos cuentos de hadas. Si fuera como una princesa de cuento de hadas, entonces podría soportarlo todo. Incluso cuando estaba siendo golpeada por su tutor. Incluso cuando estaba siendo ridiculizada por ser una hija ilegítima. Porque ella era una princesa. La princesa del libro tuvo que soportar una vida tan dura. Podría dejar de llorar si pensaba en ella. Por supuesto, sabía que la princesa del cuento de hadas no era ella. Inmediatamente después de casarse con Ian, hubo momentos en que se rió de sí misma al recordar la forma tonta en que se consolaba cuando era niña. Y me di cuenta una vez más de que los cuentos de hadas son solo cuentos de hadas. Lo único bueno de esta situación es que era un sueño. Era imposible que fuera real. Opelia le dio la espalda a Ian. No sabía nada de magia, pero sabía una cosa sobre despertar de un sueño. No importaba si era una alucinación o una ilusión. Necesitaba salir de aquí. Pensando solo en eso, Opelia abrió la puerta del balcón y salió. Ella se apoyó contra la barandilla. Y luego se dejó caer. Justo antes de caer, podría haber encontrado la mirada de alguien. Giancarlo Ronen, el señor de Ronen, dudó de sus ojos por un momento. Si lo que vio fue correcto, había una mujer que saltó por el balcón. Fue una coincidencia que él lo viera. Volvió la cabeza solo porque no quería escuchar el parloteo interminable a su lado, luego hizo contacto visual. Justo antes de que se cerrara la puerta del balcón, el cabello tan rojo como una llama ardía ferozmente en sus ojos y luego se desvaneció. Una mujer saltó del balcón. Ian se congeló por un breve momento. No estaba seguro de si solo estaba viendo cosas. Su excelencia, sé que los banquetes le resultan aburridos, pero por favor no lo haga tan obvio. Cuando su ayudante lo señaló, Ian preguntó rotundamente. ¿No lo viste? ¿A qué se refiere, señor? Si solo está buscando una oportunidad para escapar, debe saber que haré todo lo posible para detenerle. No haré eso, así que escúchame por un segundo. El balcón. ¿El balcón? El ayudante dirigió su mirada hacia donde estaba mirando Ian. ¿Quiere huir e ir allí? Maldita sea. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no haré eso aquí en Mileset? Lo hizo la última vez. Lo vi con estos dos ojos. El asistente de Ian, Maniche, estaba decidido a no dejar pasar nada hoy. Recientemente, se habían difundido rumores de que la segunda princesa imperial de Mileset estaba interesada en Ian. No era un rumor falso porque el propio emperador también filtró en secreto que estaba dispuesto a entregarle a su amada hija. Sería un matrimonio entre el imperio y el principado. Si esto sucediera, el principado de Ronen no tendría que depender en gran medida de los inestables fondos de su comercio marítimo. Recientemente, más barcos que navegaron no regresaron. El mar tenía demasiados elementos desconocidos y el principado, que dependía en gran medida del comercio marítimo, estaba al borde del colapso en cualquier momento, aunque ahora parecía poderoso. Afortunadamente, estaban trabajando junto con la Torre Mágica para usar la magia para navegar por las aguas, pero no era suficiente para estabilizar las cosas. Ian, el señor del Principado, también estuvo de acuerdo. Era por eso que vino hasta Mileset para establecer conexiones. Además, Maniche sondeó secretamente a Ian antes de que llegaran al banquete. Su Excelencia, ¿ha oído el rumor? ¿Qué rumor? He oído que la segunda princesa está interesada en usted. Me siento honrado. El banquete de hoy será organizado por la familia imperial Mileset. ¿Va a conocerla? La segunda princesa. Ian arqueó ligeramente las cejas mientras se ajustaba el botón del brazalete. Cada vez que veía los rasgos afilados de Ian retorcerse extrañamente como si fuera una espada cortando la brisa del mar, Maniche inconscientemente apretaba sus manos en puños. Otros dirían que Ian daba miedo, pero Maniche pensaba de otra manera. No conocía a ningún otro ser humano que no estuviera interesado en nada del mundo. Hubo momentos en que sus ojos plateados, que brillaban bajo el cielo brillante, se sentían como si tuvieran el color del cielo justo antes de una tormenta. Si quieres que lo haga, la conoceré. Bien. No dejaré que se escape hoy. Lo consideraré. Fue una respuesta amable. Parecía que Ian también estaba interesado en la segunda princesa. Maniche lo asumió. Es por eso que organizó una reunión entre él y la princesa hoy.
Sin embargo, su jefe desapareció de repente. Maniche miró a su alrededor con pánico, buscando a Ian mientras murmuraba a dónde iba su consideración. Una vez, Ian se escapó del banquete de cumpleaños del rey Kshen después de engañar a Maniche. Desde que era joven, Ian siempre había odiado los banquetes, por lo que Maniche a veces cerraba los ojos y dejaba que Ian se fuera. Pero no hoy. Disculpas, señor, pero hoy tendrías que hacer un poco de tiempo extra. Mientras Maniche fortalecía su determinación, el salón de banquetes se volvió ruidoso. Entrando, Su Alteza la segunda estrella de Mileset. La puerta se abrió y una mujer de alto rango entró en la habitación. La segunda princesa, Cadelia Mileset. La sonrisa en los labios de Maniche casi llegó hasta sus oídos cuando la vio. Señor, la segunda princesa llegó antes de lo que esperábamos. Vamos a saludarla y... Pero en el momento en que se dio la vuelta, la sonrisa de Maniche se desmoronó. ¡Mierda! Ian, que estaba escaneando sus alrededores, estuvo a su lado hasta hace un segundo. Pero ahora se había ido,